México vivió una de las crisis más tristes y dolorosas, y millones de mexicanos lo perdieron todo. Casas, propiedades, dinero en el banco, cierre de negocios y empresas en bancarrota. En realidad, fue Salinas el culpable. Esta fue la crisis de 1994, también llamada efecto tequila. Dejó en la quiebra a millones de mexicanos. Descubre qué fue lo que realmente pasó. Y como dijo el expresidente Salinas en una entrevista, gasto corriente, México no invierte. Todo el dinero del presupuesto anual se va en gastarlo y nunca invertirlo. Ese es el problema de México, aseguró el expresidente. Que en México, después de su presidencia, hubo una devaluación sin precedente. Había la necesidad en esos momentos de crisis económica de ver a quién le echaban la culpa frente al válido enojo de los mexicanos por la crisis tremenda en la que los habían metido. Descubre el resto de la historia en este video. Imagina perderlo todo en cuestión de 2 meses. Tu casa, tu auto, incluso que tu dinero en el banco perdiera su valor y en un santiamén lo perdieras todo. Bueno, pues esto es lo que vivieron muchos mexicanos en 1994, hace más de 30 años. Después del deceso de una de las esperanzas más grandes de México, el candidato Luis Donaldo Colosio, en Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California. Un candidato emergente llegaba para tomar su lugar, quien poco después se convertiría en presidente de México, Ernesto Zedillo. Con la llegada de Zedillo a la presidencia, su antecesor Carlos Salinas de Gortari había puesto en marcha un plan para recaudar fondos al país, poniendo en venta muchas empresas y bancos de México a la iniciativa privada. Y con ello y otros factores, se produjo una devaluación extrema al peso mexicano. Si eres menor a los 30 años, es muy común que escuches de tus padres y abuelos historias de gente que perdió vivienda, carros, trabajos y ahorros en cuestión de días. A esa crisis económica se le conoce como el efecto tequila. En Farwell Investor tenemos el origen, las causas y consecuencias de un movimiento económico que perjudicó arduamente a México durante su próxima década. Antes de iniciar, no olvides suscribirte en nuestro canal. La historia necesita ser contada, y más si tiene que ver con las monedas que tú debes guardar. ¿De dónde nació el efecto tequila? Cuando hay problemas post-fiesta, nunca nadie quiere buscar al responsable, sino culpar al tequila. Algo así sucedió en México en diciembre del 94. Mientras que Salinas de Gortari armó la fiesta al vender compañías como Telmex, ferrocarriles y varios bancos, nos tocó a los mexicanos convivir con la resaca del tequila por varios años. El recién electo presidente Ernesto Zedillo se encontró con un país endeudado y con una moneda sobreestimada. Y tras un par de anuncios económicos a los medios, la moneda mexicana sufrió una devaluación del más del 100%. Con ello, los habitantes mexicanos vieron cómo en menos de un mes perdieron todo valor de su bolsillo, viviendas e incluso su trabajo. Pero, ¿quiénes fueron los verdaderos responsables? ¿Salinas o Zedillo? ¿Se tomaron las medidas adecuadas? ¿Qué riesgo tenemos de que vuelva a ocurrir lo mismo? Ponte cómodo, pues en este video lo averiguaremos todo. Del cielo al infierno con Salinas. 1 de enero de 1993. Ciudad de México, México. Iniciaba un nuevo año para los mexicanos y con ello, el final del sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Parecía que el país estaba más que encaminado al desarrollo tras haber firmado el acuerdo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. México era de momento un buen país para invertir y con los humos a todo flote. Carlos Salinas aprobó políticas económicas que a futuro serían insostenibles. Durante el gobierno de Salinas, se incrementó como nunca el gasto fiscal. Es decir, Carlos Salinas tuvo uno de los sexenios donde más dinero gastó.
Cuando se gasta de más el presupuesto anual se crea un déficit o deuda, y por lo general ese dinero es prestado de un fondo mundial. Este déficit tan elevado al final de su sexenio provocó una deuda externa que el presidente de Estados Unidos de aquel entonces, Bill Clinton, solicitó $20,000 millones para solventar la deuda a México. Antes de ello, este déficit provocó una devaluación del peso mexicano. Esto provocó una reducción de inversiones y la generación de puestos de trabajo. Y en un intento desesperado y absurdo, el Poder Ejecutivo decide poner en venta las múltiples empresas de propiedad de la nación a la iniciativa privada. También se privatizó la Banca Nacional. Salinas prometió que, mediante la venta de compañías gubernamentales, el país aumentaría productividad y dinero para atraer la inversión extranjera de Canadá y Estados Unidos bajo el Tratado Libre de Comercio. Y aunque en efecto esto ocurrió e incluso permitió ingresar a México en la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, pocos meses después, la mentira quedaría desmontada. Sabiéndose responsable, la administración de Salinas poco y nada hizo para desmontar este problema, provocando que la moneda mexicana se volviera de 3 y 4 cifras. Según algunos políticos, la razón era bastante simple. Salinas buscaba la presidencia de la Organización Mundial de Comercio, un puesto que no obtendría si anunciaba una devaluación de carácter histórico. Tras el cambio de administración, lo que se sabía de Salinas era apenas la punta del iceberg. Zedillo y lo poco que pudo hacer. Si miramos los índices de popularidad histórica de los presidentes de México, seguro que Ernesto Zedillo Ponce de León ni siquiera aparece. Es al que nadie recuerda. Parece que fue un simple espectador de lo que aconteció. El equipo económico de Zedillo tomó la decisión de subir la banda de la tasa de cambio fija a un 15%, lo que haría que la economía viera cómo se pasaría a ritmo de 4 pesos por dólar. Pero adicional a esto, se acabaría con muchas prácticas económicas no ortodoxas donde se buscaría frenar la fuga constante de dólares. Sin embargo, sus anuncios, lejos de generar esperanza, aumentaron los niveles de estrés económico, haciendo que el dólar se disparara a precio de la época de Salinas, de 3 pesos por dólar, hasta 8 pesos con 50 por dólar, y que las deudas en dólares no pudieran ser pagadas. Para entenderlo de forma simple, la deuda que adquiere México es en dólares. Al paso del tiempo, si el peso se devalúa y el dólar sigue aumentando de precio, no solo pagarás el dinero inicial, sino tendrás que sumar todo lo que se devaluó tu moneda. La deuda era gigantesca. Eso hizo que el peso se devaluara. El país entró en un caos económico que provocaría pérdida de inmuebles, pérdida de los autos, despido masivo de trabajadores e incluso destrucción de la clase media. Pues a partir de ese momento, México entró en una crisis donde todos aquellos que no tenían reserva de dólares perdieran todo lo que en algún momento habían construido. Entonces, ¿cómo hacer con un país económicamente destruido? ¿Qué medidas implementar para generar confianza? ¿Hubo una solución en el corto tiempo? Estados Unidos intervino. Y sí, puede que aún los políticos mexicanos estén cuestionando el hecho de pedir ayuda a los gringos. Pero mientras representantes del Congreso mexicano acuñaban este problema a la inclusión del país en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se presentó como una solución buscar ayudas y fondos en el mercado internacional. Lleno de miedo, inexperto en el cargo y con un país lleno de suicidios, protestas y quebrado, Ernesto Zedillo no le quedó otra que aceptar con la cabeza todo lo que se le impuso sin medir consecuencias. Y es que el mismo Departamento del Tesoro estadounidense tomó cartas en el asunto. Sin el apoyo de su Congreso, el organismo envió a México $20,000 millones por medio del Fondo de Estabilización de Divisas, incluso sin la aprobación del Congreso estadounidense. Además, se sumaron unos $30,000 millones más por diversos organismos.
casi 18,000 millones provenientes del Fondo Monetario Internacional, 1,000 millones del Banco de Pagos Internacionales, 1,000 millones del Banco de Canadá y 1,000 millones de países latinoamericanos. Con esta inyección financiera, el peso mexicano se estabilizó en un monto de unos 6 pesos por dólar, pero ahora habría consecuencias. Por más que los países no admitirían condiciones públicamente, el gobierno mexicano se vio en la obligación de cumplir con agendas económicas impuestas para evitar que su economía se siguiera desbaratando. El error de México por poco arrastra a Latinoamérica. Aunque estamos hablando de un problema económico de México, para nadie es un secreto que la inestabilidad financiera ha sido una constante en Latinoamérica. Por ello, los más pequeños movimientos de la ecuación terminan afectando a naciones enteras. La mala jugada de México hizo que la deuda externa de Latinoamérica pasara de 34,000 millones a 521,000 millones. Lo que provocó que naciones acostumbradas a la importación como Brasil, Venezuela, Chile y Argentina tuvieran consecuencias más que negativas. Menos proyectos para pagos a largo plazo, o incluso desconfianza de empresas por invertir en monedas locales. De allí que mientras en México a la crisis se le llama como error de diciembre, afuera se le conozca como el efecto tequila, pues resulta la forma más común para identificar ese momento histórico. Años más tarde, economías como la de Argentina, Ecuador o la propia Venezuela en años recientes han tenido procesos de devaluación tan altos como los que vivió México en esa década. México aún paga las consecuencias. Las obligaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se siguen cumpliendo y pagando para muchos políticos mexicanos. Aunque no haber recibido ayuda hubiese prolongado la crisis, la realidad es que en el embudo quedaron muchos mexicanos que vieron cómo su economía se pulverizó en cuestión de días. Aunque el gobierno federal realizaba un rescate financiero a bancos mexicanos conocido por Fobaproa, la sinceridad de la economía no vino con procesos de evaluación de la deuda demorosos en México, lo que provocó que aquellas pymes, empresas y personas que habían quedado en ruina en días, no tuviesen forma de recuperar lo perdido. Por ello muchos dicen que, aunque en materia económica, Ernesto Zedillo Ponce de León terminó cumpliendo ser la cara visible de una crisis y un bochorno a nivel internacional, provocó que su sexenio pasara con más pena que gloria. México perdió desde ese momento un peso importante de votación y decisión en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Además, el gasto excesivo social fue la excusa perfecta para frenar a los gobiernos a dar las ayudas económicas necesarias a los países. Aunque México buscó apoyarse en los 3 millones de barriles al día en Pemex para levantar números, y por momentos lo hizo, la regulación del crudo por parte de la OPEP generó que el crecimiento de México sea todo lo que no prometió Carlos Salinas de Gortari. En plena tercera década de 2023, el crecimiento del PIB mexicano es lento, así como la posibilidad de sus inquilinos a confiar ciegamente en su moneda. Algunos dicen que el freno económico de México en plena era digital le proporcionó al país un atraso económico de 20 y 30 años con respecto a otros países de América, además de seguir siendo los transportadores del petróleo pesado en el mundo. Por lo tanto, entre Salinas y Zedillo, pusieron un freno a una economía que presumía mejores números. ¿Y hubo responsables por el efecto tequila? Aunque los responsables siempre son muchísimos cuando se trata de la contracción y alteración de la economía en el país, la realidad es que los mexicanos siguen esperando por responsables que vayan más allá de un ataque entre expresidentes con un micrófono. Mientras que Salinas de Gortari se remite a decir que fue un error, las estimaciones económicas calculan que México deberá esperar 50 años, o sea, al menos 20 más de los actuales, para terminar de cancelar las deudas generadas a finales del siglo XX. ¿Quién le devuelve los trabajos a los mexicanos? ¿Cómo subsistieron las pequeñas empresas?
¿Quién paga por los suicidios colectivos que se generaron ante tales niveles de crisis? Mientras los políticos siguen embriagados de poder, México sigue padeciendo los efectos del tequila en México. Te decimos que llegamos al final. Si te gustó parte de la información suministrada o tienes algún comentario que te haga recordar esa época, hazlo. En Farwell Investor nos encanta crear comunidad. ¿Tienes un tema o una crisis financiera que quieras que cubramos? Síguenos, danos like y comenta.